Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva enseñanza. Amén. Este día vamos a estudiar el propiciatorio. La enseñanza anterior empezamos a ver ya el tema del lugar santísimo y recordando que en el lugar santísimo solo estaba el arca, que la vimos, la enseñanza pasada, que contenía las tablas, el maná y la vara que reverdeció. ¿Ok? Y sobre el arca estaba el propiciatorio o la tapa o cubierta, que ese es el nombre en el original, en el hebreo viene siendo tapa o cubierta. Y vamos a comprender, vamos a estudiar qué es o qué era el propiciatorio, que es ahora a nuestras vidas. Quiero pedirle que me acompañe a la epístola Primera de Juan 2:2 para empezar. Primera epístola de Juan 2:2 dice la palabra, y él, ¿quién? Él, el Señor, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Repito, primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Recuerde que le he venido diciendo de que todo es figura de Cristo, ¿verdad? El tabernáculo, todo es figura de Cristo. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires. Todo aquello, Señor, que quiera interferir, interrumpir, Señor, el desarrollo de tu enseñanza. Amén y amén. Entonces, el propiciatorio era el nombre que recibía la tapa del arca del testimonio. Este era el lugar donde entre los dos querubines de oro, los querubines son ángeles poderosos, habitaba la presencia de Dios en una nube sobre sus alas extendidas. Recuerde que el Señor le da la primera indicación, harás un arca, y después le dice cómo iba a ser la tapa. Podemos buscar, acompáñeme a Éxodo 25, versículo 17, para poner un poco más en contexto sobre el propiciatorio y los querubines. Porque lo leímos la enseñanza pasada, amén, lo leímos la enseñanza pasada, pero vamos a leerlo nuevamente para poder estar muy claro. Éxodo 25, 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los dos extremos, perdón, del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en dos extremos. Es decir, era una sola pieza. Versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Es decir, los querubines tenían su vista hacia el propiciatorio. Amén.
21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Cuando dice el testimonio, está hablando de las tablas o de la ley. Entonces, era el nombre que recibía la tapa del arca del testimonio, o el arca del pacto, el arca del Señor. Este era el lugar donde entre los dos querubines habitaba la presencia de Dios. Amén. Y fíjese que, ¿qué pasaba en el propiciatorio? ¿Por qué es importante esto? Bueno, era el sitio donde se realizaba el acto más elevado y perfecto de expiación. El día de la expiación era el único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Era una vez, no había más. ¿Y cuál era el día de la expiación? Era el día por el perdón de pecados para toda la nación. Entonces, en el propiciatorio se realizaba un acto hermoso, que ahorita ya lo vamos a ir estudiando poco a poco, pero estamos viendo ahorita la tapa, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Esta tapa era hecha de oro puro, fíjese, esta era de oro puro y representaba el trono de Dios. Porque si volvemos otra vez a Éxodo 25, 17, dice, y harás un propiciatorio de oro fino. ¿Verdad que ahora ya no oímos, ya no leemos, perdón, de que como en el caso del arca, como el caso de las varas, como el caso de algunos muebles, que era de madera de acacia cubierto de oro? No, oiga, y harás un propiciatorio de oro fino. Ahí no hay madera, no hay recubrimiento. Y era una sola pieza con respecto a con los querubines. Amén. Entonces, entonces, era una tapa hecha de oro puro y representaba el trono de Dios. Y en el trono de Dios no hay humanidad. Amén. Entonces era un trono de misericordia, pues la palabra propiciatorio significa donde Dios es propicio, donde Dios es favorable. Y lo hemos leído, que leímos al principio en Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y Él es lo favorable a nuestras vidas por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Con respecto a sus dimensiones, también leímos que eran las mismas que habían en el arca. El término propiciatorio, tanto en hebreo como en griego, significa cubierta. Amén. Pero este término señala no solo a la cubierta de el arca, sino que se aplicaba a la vez al sacrificio expiatorio. Recuerde que el sacrificio allá en la muerte del animal era el cubrimiento de pecado. Ahora, el Señor con su sacrificio vino a quitar el pecado del mundo. Amén. Entonces, el término propiciatorio significa cubierta, pero este término señala no solo a la cubierta del arca, sino que se aplica a la vez al sacrificio expiatorio para que Dios fuera misericordioso con el pecador. Por tanto, la cubierta era el asiento. Recuerde que ¿qué significa el propiciatorio? El trono de Dios. Entonces, era la cubierta, el asiento de la misericordia del Señor. ¿Qué es un trono? Donde se sienta un rey. Que era el propiciatorio donde se sentaba el Dios vivo, ¿verdad? Es decir, su trono es donde él tenía la autoridad, la potestad. Amén. Usted me comprende, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque el hombre merecía la ira de Dios a causa del pecado. Pero como el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo,
Ahora, por medio de Cristo, recibimos la misericordia de Dios. Romanos 3:25. Acompáñeme a Romanos 3:25. Amén. A quien Dios puso como propiciación, a quien Dios puso como lo favorable para nosotros, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote una vez al año? Rociaba sangre en el propiciatorio. Pero antes de rociar el propiciatorio con la sangre, el sacerdote debía quemar incienso delante de esta cubierta hasta que una nube de perfume cubría el lugar. Ya vimos hace dos enseñanzas que eran el incienso, ¿sí? El mueble del incienso, y que también habían incensarios. ¿Y cuál era? Que había un olor fragante. Y recuerde que también en el lugar santo, el altar del incienso estaba enfrente del velo que dividía al lugar santísimo. Y también para que ese incienso se quemara, tenía que ser fuego de allá donde estaba el altar del holocausto. De allí se tenía que tomar fuego. No se podía tomar fuego extraño de otro. Y el olor, el incienso, tenía que ser algo único. Y dentro de las indicaciones que el Señor dejó fue que no se podía copiar eso. Y se tenían que ocupar esos elementos. Amén. Entonces, fíjese que en algunos salmos, vamos a ver Salmos 36:5, porque el salmista dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Salmos 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. También Salmos 32:10. Salmos 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y Salmos 33:5. Hemos leído Salmos 36:5, Salmos 32:10 y hoy Salmos 33:5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ahora, sobre esta tapa o sobre la tapa había dos querubines que la cubrían. Entonces, recuerde, el propiciatorio simboliza el trono de Dios, por eso era de oro fino. Pero sobre la tapa habían dos querubines que extendían sus alas cubriendo el propiciatorio. Y los querubines son símbolo del poder protector de Dios. Así como leemos, leemos ahí en Génesis, ¿verdad? Fueron querubines los que protegieron el Edén para que el hombre no entrara de nuevo. Cuando Adán y Eva son sacados, el Señor dice que pone a querubines. Ahí en Génesis no dice uno, dos, no dice, no da un número, dice que puso querubines con una espada resplandeciente en el cual nadie podía entrar. Entonces, fíjese que en estos querubines que estaban en el propiciatorio, en ellos resplandecía el fuego de la gloria de Dios, haciendo sombra sobre el propiciatorio. Amén. Porque Hebreos 9:5 dice:
Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Entonces Dios, ¿qué quiere decir esto? Que Dios habitaba entre los querubines. Y recuerde que la posición era más de reverencia, porque los querubines no se estaban viendo entre ellos, sino que estaban protegiendo, pero estaban viendo hacia el propiciatorio. Entonces, Dios habitaba entre los querubines. El ojo humano no lo podía ver, pero ahí estaba la presencia de Dios. Amén. Ahora, los querubines se hallaban principalmente en relación a las visiones de Dios en su trono. Y en conjunto con el arca, las tablas de la ley y el propiciatorio señalan el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, allí donde estaba el arca y allí donde señalaban los dos querubines, allí se estaba señalando la presencia del Señor, la manifestación de la gloria de Dios. Mire qué importante eso, ¿verdad? Muy, muy importante. Por eso es que ese mueble es considerado el trono de Dios. Entonces, ellos sabían que ahí estaba. Ahora, usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, en nuestra alma, en nuestro corazón, debe de estar el trono de Dios que gobierna nuestras vidas. Así como cantamos, ven y tome el trono, ¿verdad? El trono de nuestro corazón. Acompáñeme a primer libro de Samuel 4, versículo 4. Primer libro de Samuel 4, versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Pero lo que nos interesa es la primera parte. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Amén. Era desde aquel lugar que Dios le declaraba a Moisés todo lo que esperaba del pueblo. Qué importante esto, porque es en la presencia de Dios en donde Dios nos va a hablar, en donde Dios nos va a guiar, en donde Dios nos va a corregir, en donde Dios nos va a mostrar o declarar sus planes para nosotros. ¿Por qué? Porque en ese lugar era que Dios le declaraba a Moisés todo lo que esperaba del pueblo. Entonces había esa comunicación. Ahora, la única luz que había en ese lugar, oiga, la única luz que había en el lugar santísimo era la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no se necesitaba otra cosa que alumbrara. Éxodo 13:21. Vamos a leer algunas citas. Éxodo 13:21. Recuerde siempre tener su Biblia a la mano. Por favor, corrobore lo que se dice en la enseñanza. No se quede con que, sí, le creo al hermano. No, corrobore. Amén. Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Por qué? Porque la luz del Señor es para guiarnos en todo tiempo. Éxodo 16:10. Éxodo 16:10. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, ellos miraron hacia el desierto y vieron la gloria de Jehová aparecía, y vieron que la gloria de Jehová
aparecía en la nube. Amén. Éxodo 40:34. Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. No se necesitaba más luz, porque ahí estaba el Señor, la presencia de Dios que reflejaba o iluminaba todo. Números 9, Números 9, 15 al 16. Números 9, 15 al 16. Oiga lo que dice. El día que el tabernáculo fue erigido, es decir, levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Por la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de noche y de día, perdón. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Siempre había esa señal. Amén. Números, ahí mismo en Números 16:42. Números 16:42. Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, oiga, mire qué interesante esto, ¿verdad? Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y vieron que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y ahí es donde el Señor venía a ajustar cuentas, ¿verdad? Ahora, también con lo que estamos viendo con respecto a la propiciación y a lo que se hacía, nos habla de la unción y del rociamiento del tabernáculo. Y dice que esto solo fue lleno de la gloria divina después de haber sido ungido con aceite santo y rociado con sangre. Esto está en Levíticos 8, 10 al 11. Después tomó Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Roció con él sobre el altar 7 veces y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la fuente con su base, para santificarlos. Y número 19:4. Entonces Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará 7 veces con ella hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que se rociaba con sangre el propiciatorio el día de la expiación de los pecados. ¿Cuántas veces se hacía? 7. Entonces, el número de rociamientos, 7, indica unción y rociamiento perfecto. Entonces, solamente en la persona de un Salvador ungido y crucificado puede habitar Dios entre los hombres. Amén. Jesús fue ungido al comienzo de su ministerio, después de haber sido bautizado en el Jordán por el Bautista. Allí el Espíritu Santo descendió sobre el ungido. Amén. Amén. Entonces, recuerde que había que rociar, ¿verdad? El propiciatorio. Entonces, como decía hace un momento, antes de rociar el propiciatorio con la sangre, primero el sacerdote debía quemar incienso delante de esta cubierta. Amén. Un olor grato, un olor fragante que cubriera
El mismo propiciatorio iluminaba, pero también fue ungido, ¿verdad? Y entonces, eh, uniendo esto con la figura de Cristo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo anterior. El número de rociamiento 7, que indica unción y rociamiento perfecto. Ahora, solo en Cristo, que fue el Salvador ungido, amén, aceite y crucificado su sangre, es que puede habitar Dios entre los hombres. Fue por medio de Él, porque Él habita en nosotros. Entonces, el Señor en el principio de su ministerio, después de haber sido bautizado, fue ungido, después de haber sido bautizado en el Jordán por el Bautista. Amén. Hubo una unción. ¿Qué sucedió allí? Allí el Espíritu Santo descendió sobre él, ungiéndolo. Y finalmente fue rociado en el Calvario con su propia sangre purificadora. Entonces ahí vemos las dos cosas. Tanto el ungimiento como también esa sangre rociada. Entonces en el propiciatorio, allá, Moisés ungió. Y después el sacerdote, ¿qué hizo? Rociar la sangre del sacrificio, del perdón de pecados. Entonces, allí en el lugar donde está la representación del trono de Dios, donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba, por eso el propiciatorio era de oro fino, no había otro elemento. Ahí es donde indicaba o daba daba las indicaciones de lo que de lo que Dios esperaba del pueblo. Y entonces ahora por medio de ese sacrificio es que usted y yo podemos tener entrada hacia la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que nos hable. ¿Y para qué nos va a hablar? Para decirnos qué es lo que espera de nosotros. Mire qué importante, ¿verdad? Esta cubierta, como tanto el arca, pero como la cubierta para nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido poder aprender más de Él, aprender con respecto, ¿verdad? Al, al arca y a esa tapa o propiciatorio que no es cualquier cosa, hermanos. Es decir, es donde se manifestaba la figura o la representación del trono de Dios. Entonces termino con esto. Usted y yo hemos sido rociados con su sangre, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿nuestro corazón, nuestra alma, es el trono de Dios en nuestras vidas? Que Él pueda ser quien gobierne y reine en nosotros. Padre, te damos gracias porque una vez más, Señor, tú has sido, eres y serás fiel a nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tú nos puedas bendecir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.